Buenas noches, otra vez estamos iniciando después de varios días que no subía ningún audio. Pues muy bien, vamos iniciando con la lectura, sin más preámbulos de palabra. Jesús asume la cruz, punto 3. Jesús no busca el sufrimiento, pero asume su propia crucifixión. La cruz que Jesús acepta no es cualquier sufrimiento, es la aflicción y el rechazo que aparecen en su vida como consecuencia del servicio a los que sufren injustamente. A Jesús lo han matado. El Mesías ha sido ajusticiado después de un proceso llevado a cabo por las fuerzas religiosas y civiles más poderosas de aquella sociedad. Todo esto nos obliga a recordar que llevar la cruz en pos de Jesús no significa introducir en nuestra vida determinados sacrificios o renuncias, lo cual puede ser absolutamente necesario dentro de una ascesis cristiana. No se trata tampoco de aceptar con paciencia los sufrimientos, males y desgracias de la vida, algo que el cristiano ha de vivir desde una confianza total en el Padre. Llevar la cruz es, antes que nada, asumir ese sufrimiento propio del discípulo que sigue a Jesús, sabiendo que no puede estar por encima de su Maestro y que ha de compartir su destino doloroso. Aceptar la cruz de Cristo es seguirle con una disponibilidad sin límite para tomar parte en la inseguridad, riesgo y difamación de su Maestro. Algo, por tanto, muy diferente de una mortificación elegida por nosotros mismos, que puede alimentar sutilmente nuestra propia satisfacción y seguridad. Desde esta perspectiva es necesario recuperar el sentido genuino de la cruz cristiana por caminos propios del seguimiento. Preferir sufrir injustamente antes que colaborar en alguna injusticia, solidarizar concreta con los últimos de la sociedad, aun a costa de sufrir la crítica y los ataques de aquellos a quienes no interesa escuchar la verdad del reino de Dios. Aceptar las consecuencias de una actuación libre en defensa de los derechos de las personas, sufrir la inseguridad y los riesgos de un comportamiento honesto y consecuente con el Evangelio. Punto número 4. Jesús sufre por querer suprimir el mal. Podemos adentrarnos más en la cruz de Cristo. La crucifixión de Jesús revela que es peligroso buscar el bien y la felicidad de todos y todas. No se puede vivir impunemente lo que vivió Jesús. No se puede vivir el servicio del reino de Dios, que es reino de fraternidad, de justicia y de libertad, sin provocar el rechazo y la persecución de aquellos a los que no interesa cambio alguno. Imposible solidarizarse con los que sufren y buscar su dicha y liberación sin sufrir la reacción de los poderosos. En un momento determinado, Jesús se encuentra con la oposición en todos los frentes. Su compromiso fue tan concreto y serio que su vida quedó realmente comprometida. La cruz es resultado de este rechazo de los hombres. Ni Dios le puso en ella, ni Él mismo la buscó. Jesús quiso convocar a todos y a todas en torno a un proyecto digno de su Creador y Padre. Llamó a la fraternidad, invitó a la búsqueda de la dicha humana por caminos de solidaridad, justicia y misericordia. Anunció a Dios como Salvador definitivo de la felicidad de los humanos, pero fue rechazado. Jesús ha muerto en la cruz, no porque despreciaba la vida, sino porque la amaba tanto que no podía consentir que fuera disfrutada solo por unos pocos privilegiados. No hemos de olvidar que el contenido concreto de la fidelidad de Jesús al Padre es el servicio y la defensa de ese reino de Dios, que exige un orden nuevo de justicia, de amor y de solidaridad con los débiles, los que sufren, los indefensos. Ahora, Él mismo sufre la muerte de un pobre, de un abandonado, que nada puede ante los poderosos de este mundo. Jesús vive su muerte como un servicio, el último y supremo servicio que puede hacer a todos los crucificados de la tierra, más aún, el servicio supremo a la humanidad entera. Jesús no quiere sangre ni sufrimiento, pero no se detiene ante ellos en su empeño por buscar el bien de hombres y mujeres. Jesús no está solo en este empeño, le acompaña el Padre que lleva su amor a los humanos
y su voluntad de salvación para todos y todas hasta el final, incluso hasta aceptar el sacrificio de su Hijo querido. Lo que da valor redentor a la cruz no es el sufrimiento, sino el amor de Dios, que no se detiene ni siquiera ante él. Lo que salva a la humanidad no sé qué misterio, poder o virtud redentora encerrada en la sangre y el dolor. Lo que salva es el amor infinito de Dios que se encarna en ese sufrimiento. La cruz de Jesucristo es la expresión más realista y profunda de cómo ama a Dios a los seres humanos y hasta qué punto quiere su salvación y su felicidad. Punto número 5. Nuestra actitud ante el sufrimiento. El seguimiento de Jesús no nos ha de retraer, sino al contrario, nos ha de urgir a buscar en nuestra existencia esa felicidad que se da en Él, fruto de una vida sana y sin pecado. El esfuerzo ascético y la disciplina personal tienen un valor humano indiscutible, pero es una equivocación creer que uno sigue más de cerca al crucificado, porque busca arbitrariamente el sufrimiento, sin necesidad alguna, solo porque lo considera más grato a Dios. Ante el dolor, el sufrimiento propio o ajeno, lo primero y más agradable a Dios es esforzarse por suprimirlo o aliviarlos en la medida de lo posible. Jesús no vive ni cultiva su propia felicidad ignorando el sufrimiento de quienes no son felices. Al contrario, compromete su vida entera para hacerlo desaparecer. Por una parte, combate el egoísmo, la injusticia, la marginación y todo cuanto genera sufrimiento injusto y evitable. Su vida entera es una lucha contra el pecado encarnado de las personas, las costumbres, leyes, instituciones, incluida la misma religión. Esto significa que el seguidor de Jesús no puede ignorar el sufrimiento de los demás en su camino hacia la felicidad. La felicidad cristiana incluye el amor a quienes sufren. El que sigue los pasos de Jesús ha de recordar que no hay derecho a ser feliz sin los demás, ni contra los demás. La manera cristiana de buscar felicidad es buscarla para todos y todas. En esta búsqueda de felicidad para todos y todas, Jesús no se detiene ni ante su propio sufrimiento. Acepta sufrir si este sufrimiento viene exigido por su servicio a los desdichados o es provocado por quienes rechazan su combate contra la opresión y la injusticia. El cristiano sabe que hay un sufrimiento que ha de asumir si quiere seguir los pasos de Jesús. Es el sufrimiento que se produce como precio y consecuencia de su lucha contra el mal. El cristiano podrá evitarse muchos sufrimientos, amarguras y sinsabores. Bastaría con que cerrara los ojos al sufrimiento ajeno y se encerrara en la búsqueda egoísta de su propia dicha. Lo decisivo no es el sufrimiento, sino el amor que inspira la vida del cristiano o cristiana. Seguir al crucificado significa entonces asumir el dolor y la aflicción como la experiencia más realista y sólida de vivir la comunión con el Padre y con los hermanos y hermanas. Al vivir así, el cristiano sabe que no está solo. El dolor no es signo de la ausencia de Dios. En los momentos de máximo absurdo e impotencia, Dios está ahí, de su lado, como un padre que se hace presente silenciosamente en el mal de hombres y mujeres para conducir su historia dolorosa hacia la vida y la felicidad definitivas. Hemos de afirmar que el Evangelio de Cristo y su anuncio de felicidad pasan por la cruz. Ignorar la cruz de Cristo para orientarlo todo a una búsqueda hábil de felicidad, utilizando incluso la religión como un medio más para el disfrute o la satisfacción de los deseos inmediatos, es falsear el cristianismo. El mensaje de cruz aquí y felicidad en el de allá falsea el núcleo de la buena noticia de Jesucristo. El anuncio cristiano no se reduce a ofrecer una salvación para la otra vida y a exigir aquí para merecerla el sacrificio y la represión de las tendencias a la felicidad inmediata. Es en esta vida donde el ser humano anhela ya la felicidad y la eche de menos, y es en esta vida donde Jesucristo convoca a las bienaventuranzas por el camino acertado e invita ya a acoger el reino de Dios, que es reino de verdad, de justicia, de amor fraterno y de paz, dentro de las limitaciones y fragilidad de este mundo. La cruz de Cristo nos revela que en esta búsqueda de felicidad en la línea de las bienaventuranzas,
exige renuncia a una felicidad egoísta, consistente en satisfacer los propios intereses al margen del bien y la felicidad de los demás, es decir, ignorando el amor. Punto. Muy bien, hasta aquí este capítulo. Mañana o cualquier otro día que pueda, capítulo 2, el Dios de Jesús. Bueno, voy a ser breve porque realmente aquí hay una lluvia y realmente donde estoy es un lugar donde se escucha bastante y demasiado la lluvia. Bueno, para comenzar esta reflexión, pues bueno, voy a hacer hincapié en lo que he estado reflexionando estos últimos días en referencia a los que creen en un cambio social, son filántropos, pero no creen en ninguna religión. Vaya, soy religioso marista y bueno, parte de la espiritualidad marista es la espiritualidad de María, ¿no? De María, la Madre de Jesús. Y bueno, en este aspecto, muchos de los que yo considero que son ateos o que no tienen esta manera, han tenido pues ciertamente no una buena referencia familiar, ¿verdad? Digo, yo soy católico porque yo la recibí de mi familia y pues la tengo, ¿verdad? Y la valoro. Posteriormente pues conocí a los hermanos y a los hermanos maristas, y con su ejemplo, con su dedicación a lo que ellos me transmitieron en las clases, en el acompañamiento que yo recibí con ellos, pues me ayudó a ser parte de la iglesia. Sí, o sea, yo tenía más o menos en un adolescente que no tenía grandes esperanzas o grandes expectativas conforme a la iglesia jerárquica. Estoy hablando de la iglesia de la diócesis, ¿no? Los que comúnmente conocemos como sacerdotes. Vaya, conozco a los hermanos maristas y me dan un cambio de lo que yo tenía. Poco litúrgicos en la actualidad ya los hermanos, pero con un acento al amor, ¿no? Y es el amor que en la lectura se los comenté. Para aquellas personas que con esto quiero cerrar, para aquellas personas que no creen, ¿sí? o no creen en Dios o no creen en una religión, yo les aconsejo o que piensen de qué manera ustedes les transmitieron esa religión, ¿sí? Si fue por experiencias negativas, si fue por algún familiar que hizo algo, etcétera, ¿no? O sea, si tienes malos recuerdos de la religión, piénsalo. O sea, tal vez no sea esa manera de escudarte a ser ateo, ¿no? O sea, porque tienes una mala experiencia. Yo digo que el que es ateo, para mí está bien, está en su derecho de serlo, pero pues que examine si es por rencor, ¿sí? Si es porque, sabes que pues esto no, y yo no quiero por esto. Si es por rencor o es porque realmente se tiene la decisión sin rencores y avanza su manera de ser. Conozco a muchos ateos que son muy filántropos y que ayudan de tal o muchísimas maneras que ni un católico lo hace, ¿no? Un religioso. Y eso a mí me ponía a pensar de qué manera estoy yo siendo religioso en la actualidad. Bueno, con esto cierro. Comentarios, pues puedes comentar aquí abajo. Y bueno, otra vez recordar que estos audios no son pensados, solamente son comentarios de lo que yo sé. Y bueno, que su sencillo y humilde servidor los pone para reflexionar, y que tú también, si tienes algo que decir de una u otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, a fomentar la libre expresión. Muy bien, yo hasta aquí termino. Buena noche y que descanse. Bye.